Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver lo que necesitamos para dibujar un corte con un programa de CAD. En concreto, vamos a hacerlo con esta pieza. Esta pieza la hemos dibujado anteriormente, viendo lo que vemos a la izquierda. Y si le hacemos este tipo de corte, pues vamos a ver el interior. Vemos el detalle en la zona inferior que tiene un rebaje. Eso en lo que yo voy a dibujar no va a estar en el ejemplo que vamos a poner. Pero ya digo que el ejemplo lo hacemos no para ver cómo se hace la pieza correcta, sino para conocer las herramientas que son necesarias para hacer cualquier pieza, no esta. Entonces, yo parto de la pieza del tema anterior, que como era imposible ver a partir de lo que he puesto antes que tenía el rebaje, está dibujada sin el rebaje, porque es la pieza del tema anterior. Esta sí hay que hacerla con el rebaje. Y yo lo que voy a explicar es cómo hacer el sombreado y cómo replicar esto aquí, cómo marcar el corte, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para marcar el corte, lo primero que vemos es que la línea de corte coincide con algunos de los ejes que tenemos aquí dibujados. Entonces, por ejemplo, para hacerlo rápido, pues puedo tocar estos dos ejes, borrarlos, traerme esta línea de eje, pues aquí, por ejemplo, y le doy a escape, ¿no? Para soltar la línea, pincho en el cuadradito este, ¿no? Donde dice, y ahora estiro y... ¿Vale? Entonces ahora para indicar el corte lo normal sería poner una letra. Para eso tengo que escribir un texto. Aquí arriba está texto. El que si se le da por defecto, lo que permite es un texto más complicado. Como yo en realidad lo único que quiero hacer es una letra, bueno, más complicado, un texto con líneas. Pero como yo lo que quiero hacer es una letra, voy a darle a la opción de texto en una línea. Me acerco aquí para que veáis más o menos. ¿Vale? Pues por ejemplo le doy aquí. Ahora ya si eso lo muevo. Ahora me está preguntando la altura del texto, ¿no? Que por lo menos tendrá que ser... Pues vamos a poner, por ejemplo, 7,5. A ver cómo sale. 7,5. Ahora me pregunta la rotación del texto, que le voy a decir que 0. Y ahora ya tengo ahí eso parpadeando para escribir. Yo lo que voy a escribir es el corte, ¿no? Por lo tanto voy a poner A, pero mayúscula. Una A. Le doy dos veces a Enter y ya está la A puesta. Ya me estoy dando cuenta de una cosa. La A está morada, perdón, la A está blanca y la línea morada. Eso es que la A no está en la misma capa que la línea, ¿no? Lo normal es que esta la hubiera dibujado en la capa ejes, que es donde voy a indicar el corte. ¿Vale? Ahora tengo que poner la misma A aquí. Lo voy a hacer de una manera más diferente para explicar una cosa nueva, ¿no? Si quisiera dibujar una A aquí de lado, pues en este caso sí habría que poner una rotación. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la A desde aquí, ¿vale? Hasta, por ejemplo, hasta aquí. Y ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que la A no está en su postura, ¿no? Porque la A más o menos indica, bueno, más o menos no indica cómo se ha mirado. Entonces, bueno, voy a decir lo que estoy haciendo. Se me ha movido la A, deshago, toco la A, me pongo en el punto de pinzamiento, ¿vale? Le doy al botón derecho y me da todas estas opciones. Le voy a decir girar, que es lo que quiero, girar la letra. ¿Veis? Ya está girada. Otra opción sería haberla pintado ahí directamente. Bueno, pues ya tengo el corte indicado. ¿Cómo hago el corte? En principio todo esto que tengo aquí me sirve. Nos acordamos de lo del rebaje, ¿no? Que yo no lo voy a hacer. Pero ¿cuál es el problema? Yo tengo las líneas pintadas con con trazos discontinuos, ¿no? Porque eran líneas ocultas, ¿no? Ahora al quitar toda esta parte de aquí delante de la pieza se ven. ¿Vale? Ya que estoy en la capa eje, veo que aquí falta un eje, pues lo voy a pintar. De todas maneras, este tipo de eje a veces no se pinta. Ah, pues no estoy en la capa ejes, pero no pasa nada. Le doy aquí y pongo la línea en la capa ejes. ¿Vale? Vuelvo al problema de que todas las líneas rojas, ¿vale? En realidad son continuas, que sería lo normal. Pues como ahora sí son continuas, podría decirle a la capa, en la capa ocultas que las pusiera blancas y continuas, ¿no? Y es lo que voy a hacer. Aunque lo normal sería moverlas. No es normal tener el dibujo en dos opciones, pero para que veáis la potencia que tienen las capas. Entonces me voy a la capa ocultas, ¿vale? Al color. Le digo que ya no es rojo, sino que es blanco. Acordaos que el color para mí está asociado a el grosor con el que se dibuja. Y en ocultas, ¿vale? Como no me sale la opción de cambiar el tipo de línea, pues me voy a propiedades de capa.
Y ahora en ocultas le digo que en vez de trazo, ¿vale?, sea continuo. Si hago eso, le doy a aceptar, ¿vale? Veis que la línea se ha vuelto continua. Pero en realidad esto que he hecho es un poco loco, ¿no? Porque eso significaría que en todo el resto del dibujo todas las ocultas se han convertido en continuas, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Cierro este cuadro y lo más razonable es deshacer. No se me ponen rojas, a ver por qué. He deshecho una vez, no se me ponen rojas estas en concreto. Bueno, pues da igual, lo cambio aquí. O sea, no sé por qué no me deshace el cambiar el color de las ocultas, ¿vale? Le doy al color, pincho encima del color y le digo otra vez que sean rojas. Ahí ya está esto como estaba al principio. ¿Qué es lo que la opción normal para hacerlo? Pues seleccionar todas estas líneas y ponerlas en color, o sea, y cambiarlas de capa a la capa 0. ¿Vale? Para seleccionar esas líneas, claro, puedo ir uno a uno y perder mucho tiempo. O, por ejemplo, hacer una ventana pinchando y moviéndome hacia la derecha, que sabemos que solo selecciona lo que está completamente dentro de la ventana. Veis que se está sombreando, que diga lo que está seleccionando, justo lo que quiero, ¿vale? Si pulso la tecla control y hago lo mismo aquí, ¿vale?, no lo hace, ¿vale? Veis que sí podría añadir, pero bueno, ya que lo tengo así, cambio estas a la capa 0, que va a ser más rápido. Veis, ya están en la capa 0. Y ahora hago aquí, le doy a escape para que la suelte, ¿no?, que estaban encendidos los cuadraditos azules. Selecciono estas y también las muevo a la capa 0, ¿veis? Y le doy otra vez a escape para soltar los cuadraditos azules. La línea estaría así. Claro, ahora el dibujo necesita un pequeño retoque, ¿no?, porque aquí hay cosas que ya no están. Pero antes de eso me voy a traer el otro agujero, ¿no? Esta parte de aquí del corte es todo esto. Pero como yo tenía dibujado el perfil aquí y sé la distancia a la que está del eje, lo voy a copiar aquí a la misma distancia del eje, porque cuando yo abra la pieza, o sea, cuando yo represente la vista con la pieza abierta, pues se va a ver así, a esa misma distancia. Entonces yo le doy a copiar, cojo este objeto, ¿no?, con una ventana derecha, veis que se enciende lo que está completamente dentro, y ahora me está pidiendo que siga designando objetos. Como ya he terminado, le doy al botón secundario o a Enter, y ahora lo que me está pidiendo es el punto de base del desplazamiento. Voy a pinchar, por ejemplo, aquí en el eje y le voy a decir que esto vaya desde aquí hasta aquí, ¿vale? El copiar, veis que se queda como haciendo una copia múltiple, que si lo quiero copiar más veces, como yo no quiero copiarlo ninguna, pues por ejemplo le doy a escape, ¿vale? Y tengo eso ahí como en el aire, ¿no? Lo primero que sé es que eso ahora va a ser continuo, por lo tanto lo muevo a la capa 0, ¿vale? Quizás debería haber copiado, bueno, y sin quizás, también debería haber copiado esta línea, que es donde se termina la pieza vista desde ahí, ¿no? Veis que no estoy midiendo nada, porque como ya la tengo dibujada antes, ¿vale? Haría como antes, me pongo encima, le doy al botón derecho y una de las opciones, bueno, aquí es repetir, copiar ya. Si miro abajo, me está pidiendo el punto de origen de desplazamiento, vuelvo a tomar la misma referencia, el eje, y lo traigo aquí hasta el eje, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tengo que arreglar esto, ¿no? Porque aquí hay alguna línea que no está en la vista, ¿no? Al cortar este trozo de aquí no se ve. Pues entonces, pues por ejemplo, le doy a recortar con respecto a este y este. Le doy con el botón principal he seleccionado, le doy al botón secundario y ahora le digo que corte este y este. Vale, y ahora para cerrar esto, pues le puedo decir, por ejemplo, que empalme esta con esta. Le doy al botón secundario, repetir empalme, y esta con esta. ¿Vale? Puedo, por ejemplo, copiarme el eje este que hay aquí. Que copie este eje y que tome como referencia, pues por ejemplo, este punto, como son iguales de grandes, ¿vale? Y ahí lo ha puesto en el centro y no he tenido que hacer yo cuenta. Bueno, y aquí hay otra línea que también estaba de antes, que también tengo que quitar. Esta directamente la quito. ¿Vale? Entonces la sección que estoy viendo sería todo esto, lo que está seccionado, cortado, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Y eso es lo que ya finalmente voy a rayar. Voy a sombrear. ¿Vale? Para sombrear tengo aquí este comando, ¿vale? Que se llama sombreado. Le doy. Tiene bastantes opciones, no me hable como un menú nuevo. Yo aquí tengo puesto ya definido por el usuario, pero eso es porque yo antes me he ido aquí y le he dicho abajo, le he dicho, uy, no consigo mover esto, le he dicho abajo usuario,
¿vale? Eso me pasa a un modo, que si no hago eso me dice que no puedo hacerlo, eso me pasa a un modo donde yo le voy a decir la forma de mi sombreado. Y se lo voy a decir con esto que está aquí, ¿vale? El color se lo dejo por capa. Ahora lo vamos a cambiar de capa, porque esto ahora mismo lo estoy poniendo en la capa ocultas, ¿no? Entonces, el ángulo de sombreado ya hemos dicho que para un corte es 45, eso ya lo tengo puesto, pero si ahí pone otra cosa, pues hay que escribir 45. Y este número que tengo aquí es la separación de las líneas del sombreado. ¿Veis que si me voy acercando a sitios, él me va diciendo qué es lo que sombrearía si le toco ahí? ¿Vale? En principio esta separación está bien, pero también puedo poner 4. No, si pongo una, vemos que le doy al tabulador para que la coja. Veis que ahí hay una pecha de líneas que no consiste en cargar el dibujo. Si pongo 4, pues salen unas poquitas líneas. Se podría poner incluso 5, ¿no? Porque no consiste, que ya digo, en que haya miles de líneas, ¿vale? Y ahora voy a empezar a marcar las partes que quiero que sombree. Y las partes que quiero que sombree son, bueno, aquí sobra una línea, sobran 2 líneas antes de... ¿Veis? Me da cuenta, o sea, no tiene sentido que yo tenga que sombrear aquí y al lado, ¿no? Y es que al cortar aquí esta línea no está, ¿vale? Cuando yo corto por aquí no hay ninguna línea. Esta línea lo que era esta arista de aquí. Entonces borro esta línea y ahora sí voy a sombrear normal. Entonces, veis que me salió de sombrear, pero da igual, porque yo le vuelvo a dar a sombrear y todo está como lo dejé, ¿no? Ángulo de 45, separación 5, definido por el usuario. Designar puntos, le doy, aunque en principio está en el modo de designar puntos. ¿Veis? Voy tocando, veis que no lo está poniendo como unos puntos azules, una línea discontinua azul y blanca. Eso es que todavía no he terminado el comando, me está seleccionando cosas para que yo lo seleccione todo a la vez. Y entonces ahora cuando ya he terminado le doy, por ejemplo, a Enter, y ahora sí está sombreado. Yo lo voy a dejar en la capa oculta. Me podría quedar una capa sombreado para hacerlo, ¿no? Pero como eso ya sabía hacer los otros vídeos, lo normal es pasarlo a una capa sombreado. Y yo en realidad, nada más que termine el vídeo, lo que pasa es que ya va muy largo, lo voy a pasar a una capa sombreado. Una cosa que no nos hemos fijado, que no lo hemos dicho, este sombreado es asociativo, lo pone aquí, no está marcado. ¿Eso qué significa? Que si yo cambio el contorno de la pieza con delicadeza, por ejemplo, con estirar, ¿vale? Voy a hacerla más alta. El sombreado veis que solo ha cambiado, y yo cambiando la pieza el sombreado está asociado a esos bordes y cambia solo. Eso lógicamente yo lo voy a deshacer, es una ventaja. Pues con esto terminaríamos el vídeo y estaríamos esperando ansiosamente al siguiente.